Buenas tardes, soy la doctora Paola Guavil, residente de Medicina Física del Hospital Cayetano Heredia. Bueno, les voy a compartir esta exposición acerca del síndrome del túnel del carpo. Entonces, en cuanto a definición, el síndrome del túnel del carpo suele presentar el dolor, más que todo experimentar el dolor, eh, parestesias y debilidad en lo que es en la distribución de la inervación del nervio mediano, ¿no? Este síndrome de túnel de carpo es una mononeuropatía que es focal y es debido a una compresión del nervio mediano por estructuras que le comprimen, ¿no? Más que todo, esto es un trastorno común y su prevalencia se estima una población más o menos de 1 al 5%, ¿no? Suele ser mucho más frecuente en mujeres y con una proporción entre mujeres y hombres de 3 a 1, ¿no? Entonces, como dice la definición, ¿no? Es un síntoma bastante complejo y lo que realmente ocurre es que el nervio mediano se comprime, lo que es en el nivel de la muñeca, ¿no? Y también suele afectar mucho a pacientes que utilizan mucho las manos y hacen movimientos repetitivos. Entonces, para comprender mejor, vamos a hablar acerca de la anatomía del nervio, ¿no? Entonces, el nervio mediano se origina desde las raíces nerviosas de lo que es el cuello, de la zona cervical, ¿no? Entonces, estas fibras nerviosas vienen del C6, que vemos acá, C7, C8 y T1, ¿no? Entonces, las raíces C6, C7 son las que inervan y dan sensibilidad a la parte de lo que es de la mano, ¿no? Y a los tres primeros dedos de la mano. Y las raíces C8 y T1 que salen de estas raíces que les explico del cuellito, de donde está la zona cervical, inervan parte motora de los músculos, tanto del antebrazo, de la mano, y estos se ven afectados cuando hay una compresión de nervios, ¿no? Entonces, todos estos se unen para poder finalizar en un solo nervio que es el nervio mediano, como vemos aquí en la figura, ¿no? Entonces, el nervio mediano atraviesa lo que es un túnel del carpo, ¿no? Entonces, el nervio mediano al cruzar este túnel por la muñeca no ingresa solito, sino con ellos ingresan lo que es tendones, que son 9 tendones que hacen que realizan que realizan la fusión de flexión de la muñeca, ¿no? Y de los deditos también. Entonces, aquí vemos una representación de cómo ingresa el nervio mediano y también cómo ingresan los tendones de los flexores, ¿no? Y este techo, el techo del túnel, es lo que nosotros llamamos el flexor retinaculum, ¿no? Que es como un tejido fibroso que no es elástico y que es el techo del túnel, ¿no? Entonces, este ligamento, ¿no? Este techo, que les explico que es el retináculo flexor, se inserta en lo que es en los huesitos de la mano, ¿no? Y entonces ahí es donde esto es la representación de lo que nosotros llamamos el túnel del carpio, ¿ya? Entonces, cuando hay una inflamación, no hay algo que afecte en este lado de los tendones que pasan junto al nervio, causan esa compresión del nervio mediano. Y ya que hay un techo en este túnel, el nervio mediano no puede salirse, ¿no? Entonces ahí es donde se comprime, ¿no? Y esta compresión del nervio mediano es más frecuente en este lado de lo que es del túnel del carpo, ¿no? Que se encuentra en la muñeca. En raras ocasiones, este nervio mediano puede comprimirse en otras partes del brazo, pero es más frecuente aquí en la muñeca. Entonces, como vemos aquí en esta imagen, ya vemos una representación para ver que el nervio mediano que se observa aquí pasa junto a estos tendones, ¿no? Y aquí tenemos lo que señala la flecha en rojo, es el retináculo flexor, ¿no?
Entonces, cuando hay una inflamación, hay una hinchazón dentro de este túnel, el nervio mediano se queda atrapado y a esto es lo que nosotros llamamos compresión del nervio mediano, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Causa dolor, causa adormecimiento, causa hormigueo en el territorio en el que el nervio mediano inerva a la parte de la mano, ¿no? Entonces aquí tenemos este, un, una representación gráfica de qué partes de la mano inerva el nervio mediano, ¿no? Entonces, la inervación del nervio mediano más que todo es la parte de los tres primeros dedos y la mitad del cuarto, ¿no? Como vemos acá en la figura, ¿no? Eso es en la parte de palmar, ¿no? Y en la parte dorsal vemos que también inerva parte del primero, del segundo, tercero y cuarto de la mitad, tanto de la primera de la mitad, ¿no? Más que la zona de donde se encuentran las huellitas del primer dedo, ¿no? Entonces, este gráfico que observamos es ahí donde el paciente suele presentar lo que es dolor, también suele presentar adormecimiento, ¿no? Incluso hasta personas que tienen una compresión en nervio mediano bastante grave pueden perder fuerza, ¿no? Y bueno, ¿no? Y puede haber debilidad al mover también el pulgar, ¿no? Puede ser difícil hacer pinza, agarrar cosas con como haciendo pinza con el dedo, con el primer dedo y el segundo, ¿no? Y esta parte donde se encuentra el pulgar, donde nace el pulgar, eso nosotros llamamos la zona de eminencia tenar, ¿no? Es ahí donde también el paciente suele también presentar dolor, suele presentar debilidad, ¿no? Pero sí siente, ¿no? Esa es una parte bastante curiosa, ¿no? Acá no suele sentir, aquí los pacientes no suelen sentir tanta sensibilidad como que lo que ocurre lo que es en los deditos, ¿no? Entonces, ¿por qué se da el síndrome del túnel del carpiano, ¿no? Entonces, hay varias, hay varias factores que te dan que te dé el síndrome de túnel carpiano, ¿no? Tenemos la presión extra dentro del túnel, ¿no? Que se da más que todo por un espacio reducido, ¿no? Entonces el nervio mediano se queda atrapado y es por eso que te da esa compresión, ¿no? Otro factor son las posturas forzadas de la muñeca, ¿no? O sea, mantener la muñeca muy doblada hacia arriba o muy doblada hacia abajo suele generar que haya mayor presión en ese pasadizo del túnel, entonces esto puede generar también una compresión del nervio, ¿no? Por ejemplo, una postura forzada es cuando nosotros utilizamos el mouse de las computadoras, ¿no? Si los utilizamos mal y tenemos la muñeca en flexión, ese, o en extensión de muñeca bastante elevado, con mucho tiempo, ¿no? Con mucho tiempo prolongadamente realizando este tipo de actividades, también podemos generar un aumento de presión y generar lo que es la compresión del nervio mediano, ¿no? También está que puede haber inflamación o cicatrices internas, ¿no? Lo que es en la parte del túnel del carpo, ¿no? Y entonces esto puede generar que el nervio se comprime y se acumula líquido alrededor del nervio y esto también se comprime, ¿no? A causa de este líquido que está alrededor del nervio, ¿no? Entonces, con el tiempo, el tejido se inflama, puede formar una fibrosis. Fibrosis quiere decir que es como cicatrices internas que no son elásticas, sino que son bastante compactas y entonces esto puede generar que el túnel del carpo se vuelva más estrecho y por lo tanto haya más compresión en el nervio mediano, ¿no? Entonces, en resumen, cualquier cosa que haga que el túnel se vuelva mucho más estrecho o que haya un hinchazón dentro de él, acaba presionando lo que es el nervio mediano, ¿no? Y entonces esta presión continua, que es con el tiempo, causa todos estos síntomas típicos de síndrome del túnel del carpo, ¿no? ¿Qué factores de riesgo presentan los pacientes que pueden generar este síndrome? Tenemos bastantes. Uno es la predisposición genética. En cuanto a predisposición genética, me refiero a que, bueno, ¿no? Que has nacido con ese túnel del carpo más estrecho de lo normal, ¿no? La diabetes mellitus puede generar también un síndrome de túnel del carpo debido a la inflamación que presenta el paciente.
que es continuo, la osteoartrosis o la artritis reumatoide que puede generar lo que puede generar en el paciente es un debilitamiento de la parte o de la anatomía de la mano, ¿no? Existe deformidades, entonces esto también puede causar el estrechez del túnel del carpo, la obesidad, las enfermedades de las tiroides como hipertiroidismo, hipotiroidismo. El embarazo también es parte de un factor de riesgo. Traumatismos en la muñeca, ¿no? Que generan lo que es la cicatriz interna que puede existir y que puede, puede generar en la estrechez del túnel del carpo. El uso de inhibidores de aromatasa, la amilosis, que es una enfermedad también que puede generar este estrechamiento, y los factores biomecánicos ocupacionales, ¿no? Estos son los más frecuentes y que la mayoría de las personas lo presentan, ¿no? Que son aquellos pacientes que siempre están en movimientos repetitivos, ¿no? Hacen un esfuerzo intenso tanto y también siempre están predispuestos a trabajos vibratorios, ¿no? Por ejemplo, movimientos repetitivos, estar siempre con la computadora sin una ergonomía, ¿no? También está hacer flexión, extensión de la muñeca continuamente, ¿no? Entonces, en la clínica, bueno, los síntomas son variados, ¿no? Lo clásico que presenta el paciente suele ser dolor, adormecimiento, hormigueo, ¿no? También este puede afectarse en los tres primeros dedos, ¿no? Y en la mitad del cuarto dedo, como vemos aquí, en estos lados, ahí podemos presentar, ¿no? Esos síntomas, ¿no? Tiene un carácter diurno, eso quiere decir que los síntomas suelen empeorar durante la noche y incluso los pacientes despiertan con dolor, ¿no? La ubicación del dolor suele ser localizado más que todo en la muñeca y también este dolor puede irradiarse, no solamente se queda también en las manos, en la muñeca, sino que se puede ir al antebrazo, puede llegar hasta el hombro, ¿no? Eh, Otras características importantes es que los síntomas suelen ser provocados por actividades que implican flexionar o extender la muñeca, ¿no? O levantar los brazos. Los pacientes suelen tener dolor también al realizar ese tipo de movimientos, ¿no? Y ya las manifestaciones más graves de lo que es el dolor del síndrome de túnel del carpo suele ser cuando ya hay una pérdida sensitiva. Eso quiere decir que los pacientes ya no sienten como anteriormente sentían la sensación de sensibilidad de la mano, ¿no? También suele el paciente tener lo que es una disminución de la musculatura de la mano, ¿no? También presentan ya una afectación bastante grave es la debilidad, ¿no? Entonces el paciente refiere que tiene mayor debilidad al hacer puño, al hacer pinza, ¿no? Y esto puede generar lo que es uno de los síntomas graves, ¿no? Que es la parte de pérdida de fuerza, ¿no? Entonces aquí vemos un cuadrito, ¿no? Que tiene los puntitos de dolor que suele presentar el paciente. Aquí se observa que es en el lado de la muñeca y también en toda la parte del brazo y el antebrazo, ¿no? El paciente suele también presentar lo que es hormigueo, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? Un hormigueo en el pulgar o en los dedos, en el primero, segundo y tercer dedo, en el primero y segundo y tercer dedo también suelen presentar hormigueos. También suele presentar entumecimiento, ¿no? El entumecimiento suele realizarse también en casi toda la parte de las manitos, ¿no? El paciente refiere, ¿no? Que está entumecido sus dedos, el pulgar, ¿no? Y disminución de sensibilidad, ¿no? Que ya el paciente, más que todo, la sensibilidad suele presentarse en lo que es en la parte de- del pulgar, ¿no? Y lo que genera que no pueda hacer una pinza correcta, ¿no? Entonces, ¿cómo o cuándo puedo sospechar que yo tengo lo que es el síndrome el síndrome, cuándo sospecho que yo tengo el síndrome de túnel de carpo? Uno es en los síntomas típicos, o sea, presentar dolor, presentar hormigueo, ¿no? Adormecimiento, ¿no? En el pulgar, en el índice, en el dedo medio y en el anular, ¿no? Como vemos acá en la imagen, ¿no? También
¿Qué suele decir la paciente? No siento torpeza, una debilidad al agarrar los objetos, en agarrar mi lapicero, me duele realizar los movimientos de flexión y extensión de la muñeca, me duele la muñeca, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se agravan estos factores? Cuando un paciente, por ejemplo, duerme con la muñeca doblada o tiene posturas fijas que no son las adecuadas, ¿no? Y movimientos repetitivos. Son aquellos pacientes que utilizan bastante las muñecas, pacientes que necesitan, movilizan, ¿no? En más de 8 horas parte de la muñeca, tejiendo. Todo eso puede generar y generar o agravar también el dolor que el paciente siente, ¿no? Y a veces los pacientes refieren que sienten un alivio momentáneo cuando sacuden sus manos, ¿no? Cuando se liberan de la posición que les genera el dolor, ¿no? Entonces, incluso algunos pacientes refieren, por ejemplo, doctora, yo, se me alivia el dolor cuando sacudo mis manos o cuando empiezo a hacer ejercicios de puño, cierre y puño, ahí se me va el dolor, ¿no? Es una sospecha de que puedes tener síndrome de túnel del carpo, ¿no? Entonces, ¿qué se evalúa en la consulta cuando el paciente viene y dice, doctora, me duele la muñeca, siento debilidad, siento adormecimiento, entumecimiento en los dedos? Este, ¿qué evaluamos nosotros? Lo primero que evaluamos es la parte de la pérdida de sensibilidad de los dedos, ¿no? Más que todo, que es en la zona del territorio del túnel de carpo, en el primero, segundo, tercero y mitad del cuarto dedo. Ahí también evaluamos, ¿no? También una de las más importantes que se evalúa es la fuerza del pulgar. Entonces, eso también evaluamos en el paciente. ¿Por qué? Porque la fuerza del pulgar suele ser un síntoma, la disminución de la fuerza del pulgar suele ser un síntoma de un síndrome de túnel de carpo más severo, ¿no? Que causa esta compresión. Entonces, eso también lo evaluamos porque es importante ver la severidad del paciente. Además, también evaluamos lo que es algunas pruebas simples para provocar los síntomas. Entonces, estas pruebas para provocar los síntomas que usted siente cuando comienza a tener dolor, adormecimiento, entumecimiento de los dedos, son pruebas bastante sencillas que nosotros le realizamos en la consulta. Entonces, una de las pruebas que nosotros realizamos es la prueba de Fallen, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que juntamos las manos con los dorsos pegados, como vemos en esta imagen, ¿no? En forma de L invertida, y le decimos, se quédese ahí un minuto. Entonces, ahí aparece el dolor, el hormigueo característico que sienten los pacientes. Otra prueba es la prueba de Tinel, ¿no? Entonces, nosotros realizamos unos golpes suavecitos, lo que es en la parte interna de la muñeca, ¿no? Y si el paciente siente el dolor característico como corriente o calambre en los dedos, suele ser positivo a síndrome de túnel de carpo, ¿no? Otra prueba que utilizamos es la prueba de Durkheim. Entonces aquí hacemos una presión sobre el centro de la muñeca, ¿no? Por donde está el túnel del carpo y lo comprimimos, ¿no? Entonces al comprimirlo también se reproducen los síntomas, ¿no? Que siente el paciente, que es dolor, entumecimiento en el primero, segundo y tercer y cuarto dedo, ¿no? También a veces pedimos a los pacientes que eleven las manos y tengan levantadas las manos por un minuto, ¿no? Encima de la cabeza, ¿no? Entonces aparecen las molestias, también y aparecen o reproducen los dolores que siente el paciente y también nos apoyan al diagnóstico, ¿no? Entonces todas estas pruebas que les he explicado no son 100% seguras, pero nos ayudan a reforzar una sospecha de los síntomas que presenta el paciente, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya tenemos la sospecha de que tiene el paciente, nosotros los clasificamos en 3 grados, en leve, moderado y grave, ¿no? Entonces, en leve, el paciente suele tener solamente un hormigueo, molestias ahí entre primero, segundo, tercero y la mitad del cuarto, ¿no? Entumecimiento y debilidad no suelen tenerlo, no les afecta el sueño, ¿no? Y su función en el momento de hacer actividades no les causa un impacto, ¿no? En sus actividades de vida diaria, ¿no? En cuanto al moderado, el paciente ya tiene entumecimiento en la parte de entre el primero, segundo, tercero y cuarto, ¿no? En el sueño, el momento de dormir en las noches, puede haber síntomas nocturnos leves, ¿no? Que pueden interrumpir ocasionalmente el sueño.
Y en cuanto a la función de sus actividades de vida real, de vida diaria, suelen tener una interferencia ligera, ¿no? En cuanto a la función de la mano. Y los pacientes que ya tienen, que son graves, que son más severos, ellos sí ya sienten un entumecimiento muy importante en la zona que irradia el nervio mediano, suelen sentir una debilidad, ¿no? Como les dije, debilidad en el pulgar, ¿no? Que no pueden jalar, no pueden agarrar objetos, se les caen las cosas, ¿no? Tienen mucho dolor, el sueño es interrumpido, ¿no? Y ya tienen una limitación bastante severa en sus actividades de vida diaria, ¿no? Entonces, ellos son de aquellos pacientes que vienen y dicen, doctora, yo no puedo tejer, o secretarias que dicen, doctora, yo ya no puedo digitar en la computadora porque me duele. Entonces ahí es donde ya es grave. Entonces, estas personas con síntomas que ya tienen, que suelen tener este tipo de enfermedades, les mandamos unos planes de estudios, ¿no? Más que todo para poder confirmar lo que es la parte de la enfermedad, ¿no? Pero solemos hacerlo más que todo en síntomas que son atípicos o síntomas que suelen ser muy severos y que no están muy claros o nos confunden, ¿no? Porque este síndrome de túnel de Carpo se suele diagnosticar de forma clínica, pero sí es importante tener una confirmación con un examen auxiliar, ¿no? ¿Y por qué son importantes esos estudios? Porque nos ayudan a confirmar el diagnóstico, nos determinan qué tan dañado está el nervio y también para descartar otras enfermedades con síntomas bastante parecidos y también son útiles si se está considerando realizarse una cirugía como tratamiento, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de estudios. Tenemos el estudio de conducción nerviosa que miden qué tan rápido viajan las señales a través del nervio, ¿no? Y si el nervio está dañado, pues se observa que la señal que manda el nervio está mucho más lento o débil, ¿no? En cuanto a la electromiografía, estudia la actividad de los músculos, ¿no? Que el nervio irradia en su forma motora, ¿no? Y puede detectar si hay un daño severo o no, ¿no? O qué otras causas puede existir ahí, ¿no? Y la ecografía o resonancia magnética solamente se los mandamos cuando se sospecha de enfermedades que estén generando esta presión en el túnel carpiano, pero de que no suele ser problemas nerviosos, sino suele ser por otras cosas como tumores, quistes, ¿no? O una anatomía poco común, ¿no? De la parte del túnel del carpo, ¿no? En cuanto al tratamiento, tenemos dos tipos de tratamiento. Un tratamiento que es el tratamiento de rehabilitación, que es parte de mi campo, ¿no? Y hay tratamientos de cirugía. Entonces, siempre nosotros decimos al paciente que es importante quemar etapas. Y la primera etapa que nosotros tenemos que realizar es la terapia física, ¿no? Entonces, nosotros como médicos rehabilitadores, lo que tratamos es de disminuir el dolor, mejorar la funcionalidad del paciente, de la muñeca, ¿no? Y cuando ya nosotros hemos terminado, hemos hecho todo lo posible para poder disminuir este dolor, estas molestias del paciente, recién nosotros ya hacemos una interconsulta, cirugía, para ver cómo puede ayudarnos también para realizarlo, ¿no? Entonces, siempre primero es la terapia física. Y cuanto al tratamiento de la terapia física, tenemos que son las ortesis, ¿no? Que son las férulas para la muñeca, ¿no? Entonces, las férulas ayudan a mantener la muñeca en una posición neutra, ¿no? Casi recta, ¿no? Que es lo que genera menos presión en el túnel, dentro del túnel del carpo, ¿no? Se suele usar por las noches para aliviar los síntomas de la mayoría de las personas, ¿no? Las férulas son bastante efectivas a corto plazo y tienen pocos efectos secundarios, ¿no? Y un beneficio de estas férulas de ortesis es que pueden, pues, o sea, puede ayudar o se puede utilizar cuando se combina con ejercicios, ¿no? O sea, tú tienes la férula y más ejercicios, ayuda bastante a disminuir el dolor en el paciente, ¿no? También es una educación ergonómica, ¿no? Y y también esta ortesis también se puede tratar adicionando medicamentos antiinflamatorios que el paciente puede tomar y puede mejorar el dolor que tiene, ¿no? Entonces, para la ortesis de muñeca no hay una ortesis de muñeca que sea el mejor, ¿no?
Lo único que es uno de lo único que puede, que es importante para una férula en la muñeca es que cubra la muñeca y también parte de los dedos, ¿no? Entonces, que pueda tener esa anatomía de la mano para que mantener lo que es la posición neutra que se necesita, ¿no? En cuanto a efectos secundarios, lo único que se puede ver en esta ortesis de muñeca es la incomodidad que puede sentir el paciente, ¿no? También irritación de la piel, ¿no? O el paciente puede no acostumbrarse al dormir con estas férulas porque le fastidia, ¿no? Entonces solamente es cosa de acostumbrarse, ¿no? Y bueno, a veces puede haber un poquito de enrojecimiento, ¿no? Y un aumento temporal del calor por tener las férulas, ¿no? Pero no suelen ser efectos muy agravantes, ¿no? En cuanto a las terapias con calor, tenemos las que nosotros le llamamos las termoterapias, tenemos terapias de calor superficial. Entonces, estas terapias de calor superficial, como las compresas térmicas, las compresas térmicas son esas compresas que son calientes, ¿no? Que solemos poner en las terapias, ¿no? Suelen aliviar el dolor, ¿no? A corto plazo, ¿no? Estos mejoran tanto el dolor, mejoran la rigidez y también mejoran la fuerza, ¿no? Estos en pocos días, ¿no? Otro tipo de terapia de calor que es superficial, tenemos lo que es la parafina, que son baños calientes con cera, ¿no? Estos alivian los síntomas, ¿no? También tenemos lo que es la diaterma y la corriente interferencial, que pueden considerarse como un apoyo si no hay contraindicaciones, ¿no? Son como microondas, microondas cortas, ¿no? Que ayudan también al dolor, a disminuir el dolor, disminuir la rigidez, la fuerza y aumentar la fuerza, ¿no? Y especialmente si los combinamos toda esta terapia térmica con lo que es terapia, con ejercicios, el paciente suele mejorar sus síntomas en pocos días, ¿no? Pero hay que entender de que esta esta mejoría suele ser solamente a corto plazo, ¿no? En cuanto a las corrientes interferenciales, suelen ser, suele ser bastante efectiva y se utiliza bastante. Y si lo combinamos con las férulas, también se reduce bastante el dolor y mejora los síntomas, ¿no? En cuanto a las contraindicaciones que vemos en pacientes que utilizan estas estimulaciones eléctricas que son corrientes, bueno, aquellos que tienen marcapasos no deben realizar este tipo de tratamientos, ¿no? Y las demás personas sí. Otro tipo de tratamiento es el ultrasonido con gel, con medicamentos, ¿no? Lo que nosotros llamamos la fonoforesis, ¿no? Es aplicar medicamentos antiinflamatorios tipo gels con ultrasonido, ¿no? Entonces, se ha demostrado mediante guías ya internacionales de que tienen un buen resultado, reducen el dolor, mejoran la fuerza, ¿no? Y los síntomas nerviosos, el entumecimiento, esa sensación de electricidad, ¿no? En comparación, solo con las férulas no funciona. Tiene que haber bastante, una combinación de estos tratamientos, férulas, calor, ultrasonido, en combinación, incluso hasta con medicamentos, en combinación son bastante mucho más efectivos, ¿no? No se han reportado efectos secundarios, ¿no? Y suele ser un tratamiento, una opción útil y segura para aliviar los síntomas que suelen ser ya los más moderados que genera este síndrome de túnel del carpo, ¿no? Y aquí vamos con los ejercicios, ¿no? Entonces, los objetivos terapéuticos de los ejercicios, más que todo, es uno, aumentar el rango articular y la funcionalidad muscular de la muñeca y de los dedos, ¿no? Otro es disminuir las parestesias que producen esta compresión del nervio mediano, ¿no? Y también está lo que es mejorar la funcionalidad de la mano, o sea, que el paciente pueda realizar sus actividades de manera diaria sin dolor, ¿no? O con poco dolor o tolerable, ¿no? Y bueno, ¿no? Se recomienda a los pacientes que estos ejercicios siempre tienen que realizarlo no solo en la terapia, sino que tienen que realizarlo en su casita, ¿no? Entonces es muy importante porque a veces las terapias suelen ser
pocos momentos, pocos minutos y también no suelen ser diarios y no suelen ser interdiarios. Entonces es importante tener esa adherencia al tratamiento de ejercicios en su casa. Entonces, por ejemplo, uno de los ejercicios que tenemos es hacer puño, ¿no? Abrir y cerrar todo lo más posible que se pueda el puño sin incluir el dedo pulgar, ¿no? Entonces, en el puño, ¿no? Entonces es como que hacer un puño pero con el dedo pulgar afuera, ¿no? Entonces, eso es un ejercicio bastante importante. Otro ejercicio es extensión individual de cada dedo, ¿no? Entonces tú te apoyas tu mano sobre una mesita, una superficie y empiezas a realizar los movimientos de extensión, como estirando el dedo, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? Otro ejercicio es importante es la posición del pulgar, ¿no? Entonces, tu pulpejo de tu dedo, de tu pulgar lo llevas hasta el otro extremo, ¿no? Que está más o menos donde inicia tu meñique, en la base del meñique, ¿no? Otro ejercicio está sujetar un papel entre los dedos y tratar de quitártelos, ¿no? Impedir que tú lo quites tú mismo, ¿no? Como se ve aquí en el ejemplo, ¿no? Otro ejercicio es la posición de los dedos, ¿no? Entonces hacemos como si estuviésemos pellizcando un O de cada dedo y vamos realizando este juego, ¿no? Entonces ahí puedes poner entre tus dedos, puedes poner algo que no sea tan pesado, pero que sí puedas tú realizarlo, ¿no? Por ejemplo, poner papel, ¿no? O poner una toalla que no sea tan pesada, que sea ligera, ¿no? Entonces hacer ese tipo de ejercicios. Otro tipo de ejercicios está también apertura de la mano con resistencia, ¿no? Entonces, con una liga tú vas haciendo la apertura, ¿no? Haces una resistencia de 3 segundos, 5 segundos y cierras la mano y así, ¿no? Vas realizando este tipo de resistencia. Esto mejora mucho la parte de la musculatura de los dedos, ¿no? Y otro ejercicio está lo que es los estiramientos, ¿no? Los estiramientos del palmares de la mano y del antebrazo, ¿no? Entonces, con el brazo estirado y los dedos hacia arriba, presionas la palma de la mano con los dedos de la otra mano y aguantas así, ¿no? 20 segundos. Se puede hacer 2 o 3 repeticiones, ¿no? Y luego se realiza lo mismo, pero con la otra zona del paciente, ¿no? Con la parte dorsal de la mano, ¿no? Entonces también realizas estos estiramientos, ¿no? Entonces es importante, son unos ejercicios básicos, no son todos, pero son los más básicos que puedes estar realizando en tu casita y que son bastante sencillos, ¿no? Y no te generan tanto dolor, ¿no? También es importante que cuando se va a terapia física o se hace este tipo de ejercicios, no hay que extralimitarse. Me refiero a que si tú al momento de hacer un ejercicio sientes mucho dolor, lo dejas de hacer, ¿no? Entonces lo haces a tolerancia, ¿no? A lo que tú puedes, en lo que tú crees que no te va a generar tanto dolor. Ya pasamos a lo que quemamos la parte de lo que es agentes físicos, ejercicios, entonces ya vamos a la segunda etapa, que es inyecciones. Entonces, ¿cuándo se utilizan las inyecciones de glucocorticoides? Estos es una alternativa mínimamente invasiva antes de considerar la cirugía. Es como la parte media, ¿no? Del escalón, ¿no? En casos leves o moderados que no mejoran con férula nocturna o con lo que ya hemos revisado anteriormente, ¿no? Entonces, estas inyecciones con glucocorticoides tienen un alivio eficaz a corto plazo, suele haber un alivio entre 1 a 3 meses, especialmente si se necesita un retorno rápido a un trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos, no? Son poco frecuentes, pero sí existen, ¿no? Puede haber, cuando se utilizan mucho estas inyecciones glucocorticoides, se hacen muy seguidamente, pueden lesionar partes tendinosas, ¿no? También, puede incluso haber una compresión o una hinchazón transitoria que puede generar en el paciente, ¿no? Y también, lo que puede generar es también parestesias agudas que puede tener el paciente, ¿no? ¿Se puede repetir estas inyecciones de glucocorticoides? Sí, pero máximo una cada 6 meses por muñeca, pero no suele repetirse siempre, ¿ya? Y la primera inyección suele mejorar parcialmente, pero eh, pero a veces algunos pacientes quieren que les inyecten glucocorticoides a cada rato y eso no es recomendado.
Por eso es la segunda parte del escalón. ¿Por qué? Porque los glucocorticoides pueden dañar algunos tendones, incluso hasta pueden romperlo. Entonces hay que tener bastante cuidado. Y esto siempre se hace en recomendaciones con un doctor, no se hace porque sí, ¿no? Y bueno, ¿no? Y es importante que estas inyecciones de glucocorticoides también se hagan con férulas nocturnas, ¿no? O sea que el paciente utilice sus férulas y sus inyecciones de glucocorticoides. Entonces, la cirugía, eso ya es el último escalón de este síndrome. Cuando se opera, más que todo, cuando las férulas, los cambios ergonómicos o las infiltraciones no invasivas como glucocorticoides, síntomas de pacientes que tienen síntomas leves en los pacientes, ¿no? También cuando las pruebas que les he explicado, que son más que todo las pruebas de conducción nerviosa, muestran un daño bastante importante en el nervio, ¿no? Y siempre para confirmar el diagnóstico u otras enfermedades como tumores, ¿no? Los resultados habituales suele ser que el 70-90% suelen quedar satisfechos, ¿no? No tienen dolor nocturno, suele desaparecer este dolor más o menos en 6 semanas, ¿no? Eso sí es importante saber que la fuerza puede tardar meses, incluso hasta 2 años para mejorar, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué se hace? En palabras sencillas, es que, como les expliqué, ¿no? El túnel carpiano es como un pasadizo rígido, ¿no? Entonces, el suelo suele ser lo que es la parte de los huesitos y el techo es el ligamento, ¿no? Entonces, ahí está el nervio mediano con los tendoncitos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trata de liberar este túnel, ¿no? Entonces, romper este ligamento para que se abra, ¿no? Entonces se libere el nervio que está comprimido entre los tendones y así el nervio pueda estar más liberado y bueno, ya no se pueda generar esta compresión del nervio, ¿no? Entonces, hay varios tipos de cirugías que son bastante sencillas, ¿no? Suele ser las abiertas clásicas que te cortan como acá, te abren, te cortan el retináculo y liberan la parte del nervio mediano. Suele haber endoscópicas, ¿no? En cuanto a la parte posoperatoria, los pacientes suelen tener un vendaje compresivo, ¿no? Y no hace falta que tengan una férula, solamente una compresión, ¿no? Pero sí es importante que inicien con la fisioterapia entre el tercer día o quinto día, ¿no? Dependiendo también de cómo está la parte de la sutura de los pacientes, ¿no? ¿Qué complicaciones suele haber? Bueno, una de las primeras complicaciones es que el paciente refiere que tarda en tener fuerza, ¿no? En las manos, ¿no? Esa es una de las primeras complicaciones que suele tener el paciente, ¿no? Pero como les dije, ¿no? La fuerza sí vuelve, pero demora, ¿no? No es rápido, suele demorar o mejorar hasta 2 años. Entonces es importante tener en cuenta, ¿no? Otras complicaciones puede ser que el paciente siga sintiendo o persista este hormigueo, este malestar, ¿no? A pesar de la cirugía, ¿no? Y esta es una de las causas principales de reoperación que suele pasar si es que tiene este tipo de síntomas, ¿no? Y bueno, infecciones que son parte de cualquier cirugía que puede existir, cualquier riesgo de cirugía que puede tener un paciente, ¿no? Cicatrices dolorosas, ¿no? Que también puede causar, ¿no? Y el paciente también, pues, una de las complicaciones que puede tener el paciente es un dolor persistente, pero no es tan común. Entonces, ¿cómo prevenimos lo que es la parte del síndrome de túnel de carpo? La prevención es la ergonomía. Entonces, existen ya, en cuanto a la parte tecnológica, existen teclados o mouse o ratoncitos de las computadoras que son especiales, ¿no? Que se han creado para mejorar las posturas y reducir este esfuerzo al utilizar la muñeca o la posición de la muñeca, ¿no? Entonces, se ha visto que hay ya dispositivos que ayudan mucho a largo plazo, ¿no? Que están diseñados para disminuir la presión en la muñeca y también y mantener lo que es la muñeca en posición neutra, ¿no? Entonces, este, lo que vemos aquí más que todo es
cómo debemos nosotros estar, aquellas personas que utilizan bastante la computadora, la silla, ¿no? La altura de la silla debe permitir que los brazos formen un ángulo de 90 grados con los codos, ¿no? Y que las muñecas estén alineadas a los antebrazos, ¿no? El escritorio debe ser lo suficientemente bajo para que los antebrazos estén paralelos al suelo o ligeramente inclinados hacia abajo, ¿no? También, y que están lo suficientemente altos como para que las piernas no toquen la superficie, ¿no? En cuanto al teclado y el ratón, que es el mouse, más que todo se debe utilizar teclados ergonómicos, ¿no? Que mantengan la posición o las muñecas rectas, ¿no? Y que no haya una presión continua, ¿no? Que, por ejemplo, que no tengas las muñecas en el borde del escritorio presionando las muñecas, ¿no? Tienen que estar rectas, sin tanta presión, ¿no? Puedes utilizar reposamuñecas, ¿no? Estas pueden aliviar la presión de la muñeca, ¿no? Especialmente cuando uno utiliza los teclados, ¿no? Otra ergonomía es que la pantalla de la computadora o del laptop no tiene que estar en una distancia entre 70 85 metros, 85 centímetros de la vista, ¿no? La cabeza y el cuello tienen que mantenerse siempre en posición neutra, tiene que evitar que el paciente esté de un lado a otro o inclinando la cabeza o bien o lateralizando la cabeza de un lado a otro, ¿no? Entonces, se permite, tiene que realizar el paciente o la persona descansos frecuentes, ¿no? Cada 20, 15 minutos para estirar los brazos, las muñecas, para no mantenerlos presionados en una posición incorrecta, ¿no? Y si es que, bueno, no puedes evitar hacer estos descansos, estos estiramientos, ¿no? Puedes realizar, pues, ¿no? Pues, no puedes evitar parte de las tareas repetitivas, pues, ¿no? Tienes que alternar, ¿no? Diferentes tipos de actividades para que se tome descansos en las posiciones que puede tener tu cuerpo, ¿no? Entonces, es muy importante entender de que los pacientes que vienen acá de consulta por el síndrome de túnel del carpo, más que todo es por movimientos repetitivos y mala posición de la muñeca. Entonces, eh, es importante que si tu profesión es utilizar las muñecas, te tomes descansos para que puedas tener este alivio de la presión que pasa en la muñeca, ¿no? Y si tienes estos síntomas o tú reconoces estos síntomas, pues tienes que sacar una cita para que nosotros podamos ayudarte. Aquí en medicina física ayudamos bastante a los pacientes y la mayoría de los pacientes que tienen este tipo de dolores y realizan todo este tipo de tratamientos suelen tener una disminución de dolor y una mejora en cuanto a la funcionalidad en su trabajo y en su vida diaria. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.